Me llamo Rachel, y lo que voy a contarles no es fácil. Nunca imaginé que mi vida se convertiría en algo tan retorcido e incómodo, y mucho menos en algo que algún día quisiera compartir públicamente. Pero quizás compartirlo sea la única manera de aceptar de verdad lo sucedido. Empezó con algo tan inofensivo: una reunión familiar de fin de semana. Mi esposo, Eric, y yo llevábamos casados poco más de 3 años, y estábamos en la cima de lo que muchos llamarían un matrimonio feliz. Él me apoyaba. Era inteligente, divertido y, lo más importante, paciente conmigo. Siempre tuve una pizca de energía, una sed de emoción que hacía que la vida cotidiana se volviera aburrida si se dejaba desatendida durante demasiado tiempo. Así que, cuando su familia nos invitó a su casa de la infancia en Vermont para pasar un largo fin de semana, pensé, ¿por qué no? Su madre, Margaret, era viuda, refinada y serena, con una elegancia que casi la hacía intimidante. Vivía en una casa espaciosa, escondida entre altos pinos. Era un hogar lleno de recuerdos para Eric, y estaba claramente emocionado por revivirlos. Éramos solo nosotros tres: Eric, Margaret y yo. La primera noche transcurrió plácidamente. Nos sentamos en el solario tomando té, hablando de nuestros planes. La segunda noche, después de cenar y tomar una botella de vino entre los tres, sugerí en broma jugar a verdad o reto. Quizás fue el vino, o quizás mi deseo de darle un toque divertido al fin de semana, pero fue una decisión que nunca olvido. Para mi sorpresa, Margaret no dudó. ¿Verdad o reto?, preguntó, levantando su copa con una leve sonrisa. ¿Reto?, sonreí, sintiéndome atrevida. Se dio un golpecito en el labio, pensando: te reto a que dejes que Eric te dé un masaje de pies aquí mismo, delante de mí. Nos reímos. Era una tontería, inocente. Eric también rió entre dientes. Poniendo mis pies en su regazo y empezando a frotarlos. Margaret observaba, bebiendo vino a sorbos, sin decir mucho. La habitación estaba llena de calidez, con la chimenea crepitando de fondo, pero por un instante capté algo en sus ojos, algo curioso, tal vez incluso anhelo. Lo ignoré. Las siguientes rondas fueron alegres. Bailamos entre historias vergonzosas de la infancia, retos estúpidos y risas. Entonces fue el turno de Eric de preguntarle a Margaret. ¿Verdad o reto?, dijo, inclinándose hacia adelante. Margaret ladeó la cabeza. ¿Verdad?, dudó. ¿Alguna vez te arrepentiste de haberme tenido? La pregunta fue inesperada. Margaret se quedó inmóvil un momento antes de negar con la cabeza lentamente. No, nunca. Fuiste lo único bueno que tuve durante los peores años de mi vida. Eric pareció conmovido, y sentí como si acabara de presenciar una parte oculta de su vínculo. Uno no entendía del todo. Más tarde esa noche, me fui a la cama mientras Eric se quedaba para ayudar a limpiar. Podía oír voces suaves desde la cocina y el tintineo de copas. No le di mucha importancia en ese momento, pero recuerdo estar allí tumbada, mientras el vino se desvanecía de mi organismo, y me preguntaba por qué me sentía un poco rara, como si algo de la noche hubiera traspasado una línea que aún no podía definir. La mañana siguiente era extrañamente tranquila. Margaret parecía distraída durante el desayuno, apenas probando su café. Eric estaba inusualmente alegre, casi demasiado alegre. Le pregunté si todo iba bien. Simplemente me besó en la mejilla y dijo: sí, todo genial. Esa noche el juego continuó. No quería jugar, pero Eric insistió. Fue divertido, ¿verdad?, dijo, dándome un codazo juguetón. Margaret se unió de nuevo sin dudarlo. Esta vez le tocó a ella preguntarme verdad o reto. Estaba cansada, emocionalmente desprevenida. La verdad, dije.
Me miró directamente a los ojos. ¿Alguna vez has sentido que alguien era mejor para tu marido que tú? La pregunta me dejó atónita, no porque fuera invasiva, sino porque algo en su tono la hacía incriminar. Miré a Eric, pero él evitó mi mirada. Sentí un peso en el estómago. Lo sé, dije. No lo he hecho. Margaret sonrió con dulzura. Bien, porque se merece a alguien que lo vea con atención. Esa noche no pude dormir. Bajé a buscar agua y los oí susurrar en la cocina otra vez. Me acerqué un paso más y me quedé paralizada al oír a Margaret decir: «Sigue siendo nuestro secreto». Eric respondió, pero demasiado bajo para que pudiera entender las palabras. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Retrocedí, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Cuál es el secreto? A la mañana siguiente, confronté a Eric. Parecía sorprendido, pero se recuperó enseguida. Solo me estaba agradeciendo, dijo. Ha estado sola. ¿Lo suficientemente sola como para tener un secreto contigo? Pregunté. No respondió. Después de eso, la tensión en la casa aumentó. Quería irme, pero también necesitaba respuestas. Margaret se mantuvo serena, educada, casi demasiado perfecta, pero sus ojos no se apartaron de Eric. No por mucho tiempo. En la última noche, el juego regresó como un fantasma indeseable. Eric dijo: «Juguemos una última ronda». Yo no quería. Quería gritar, correr, pero me quedé. Quizás por orgullo, quizás por miedo. Margaret me preguntó: «¿Verdad o reto?». La miré fijamente. La verdad. Ella no parpadeó. ¿Dejarías que alguien más amara a Eric si eso lo hiciera feliz? Se me cortó la respiración. ¿Por qué me preguntas esto? Porque algunos amores no están unidos por el matrimonio ni la sangre, dijo. A veces son simplemente inevitables. Eric no dijo nada. La habitación estaba en silencio. Me puse de pie. ¿Qué está pasando aquí? Margaret también se puso de pie, lenta y mesurada. Nada que no haya sentido ya. Me volví hacia Eric. Dime la verdad. Parecía destrozado. Cuando mi padre murió, mi madre se derrumbó. Yo tenía 18 años. Ella necesitaba consuelo, y yo no sabía cómo decirle que no. Pasó una vez, solo una vez. Nunca más volvimos a hablar de ello. La habitación daba vueltas. Sentí náuseas. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Porque no creí que importara hasta este fin de semana, cuando todo empezó a parecer que podría volver a suceder. Las lágrimas me corrían por la cara. No solo estaba dolida, estaba perturbada, confundida, y vergonzosamente, una pequeña parte de mí sentía curiosidad, no por el acto en sí, sino por cómo algo tan roto había permanecido enterrado durante tanto tiempo sin desenredarse. Salí de casa esa noche. Me subí al coche y conduje hasta un lugar cercano, y Eric no me siguió. Durante semanas no hablamos. No se lo dije a nadie. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Quién lo creería sin pensar que estaba delirando? Finalmente, Eric llegó a casa solo. Dijo que Margaret lo entendía y que se mantendría alejada. Dijo que quería seguir adelante, que el pasado no se repetiría. Pero ¿cómo se sana de algo así? ¿Cómo se reconstruye una vida con alguien que ha desdibujado la línea entre la comodidad y el daño? Empezamos terapia de pareja. Afrontamos cada detalle desagradable. Eric lloró como nunca lo había visto llorar. Y lenta y dolorosamente me di cuenta de algo. Había sido un niño atrapado en el dolor de su madre, y ella lo había manipulado durante su momento más vulnerable. No era un monstruo. Era una persona rota, criada por otra persona rota. Finalmente lo perdoné.
pero perdonar no significaba olvidar. Hasta el día de hoy, no hablo con Margaret. Eric tampoco. Nos mudamos al otro lado del país para empezar de cero. Ahora tenemos una niña pequeña. Y es la luz de nuestras vidas. La observo todos los días, sabiendo que nunca la dejaré ser tan vulnerable como Eric. La verdad es que podemos cambiarlo todo. No solo por lo que se reveló, sino porque nos obligó a afrontar las fracturas más profundas de nuestro pasado. Conté esta historia no para generar compasión, sino porque creo que las verdades ocultas, por oscuras que sean, deben afrontarse con el tiempo. Los secretos se enconan, y en las familias pueden arruinar generaciones si no se abordan. Eric y yo no somos perfectos, pero ahora somos completamente honestos, y en esa honestidad encontramos una extraña paz.